La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Es paradigmático porque lo que está marcando los tiempos de hoy, ojalá sea así, es la separación, la transición de una época, para ser menos soberbios, con otra. Estamos viviendo un cambio de época. Los cambios de época son siempre turbulentos, siempre confusos, generan algo que en la juventud puede llamarse nihilismo. Algo de cómo no sabemos para dónde vamos, no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué hacemos aquí, los caminos a recorrer. No es muy claro el futuro y por eso nos acechan como sociedad una serie de problemas más intensamente vividos como que antes: la guerra, el genocidio, fentanilo, la disolución de los estados, la disolución de sociedades, la desaparición de naciones, etc. Culturas que se transforman porque en el fondo el transcurrir de la civilización humana, de la vida humana en sí misma, es un transcurrir también de la cultura. Yo parto de un hecho metodológico que me ha acompañado también en buena parte de mi vida, que es mirar las cosas desde el punto de vista dialéctico. Ese es un método que tiene que ver con la filosofía, indudablemente. Mirar las cosas estáticamente como si fuesen inmutables, cartesianas, les digo yo, o mirar las cosas desde el punto de vista de su fluir, de que aparentemente estáticas fluyen. Y ese fluir, ese movimiento se basa en el principio de la contradicción. Y el principio de la contradicción siempre nos lleva a escalas cada vez más diferentes de cualquier tipo de movimiento y superiores a lo que eran antes. Y si miramos así la historia y el presente, pues tenemos que decir que estamos en un fluir un poco torrentoso, pero fluir. Las cosas no están quietas, se están moviendo y tienen unos sentidos contradictorios y dependen mucho de la libertad alcanzada por el ser humano. El futuro inmediato, lo que viene de manera inmediata, de manera que podamos vivirla, y el futuro un poco más allá, y yo diría muchísimo más allá. Y este cambio de época, algún pensador estadounidense lo mencionó así, tiene que ver con modos de poder, modos de producción, modos de energía. Aunque se estudiaba en mi época de economista, de joven economista, los modos de producción muchísimo, se abandonó en mucho también los modos de energía. Los modos de energía se veían como una especie de subproducto de los cambios de modos de producción, como si fueran agentes subordinados a cambios más profundos que tienen que ver con la manera de producir. Y de allí la manera de relacionarnos entre nosotros. Ese era el ABC de la economía política, poco estudiada hoy en las facultades de economía. Pero si yo hago un énfasis en el tema de modos de energía, encontramos varias explicaciones para el presente. La ciencia, no la economía exactamente, la física, nos viene planteando un desafío a la humanidad. La climatología, la biología, la geología misma, hasta la matemática, si se hacen cálculos matemáticos, nos plantea necesariamente un cambio de modo de energía. Y aquí se centra la discusión política del mundo. Si vuelvo de la COP30, donde estuve, algunos estuvieron, encontramos el mismo debate mundial que de hace 10 años cuando llegó a las COPs. Pero de una manera más intensa porque el cronómetro se agota. Hay la necesidad de un cambio de energía, de modo de energía.
La declaración de la COP30 no pudo llegar a su final porque Colombia decidió oponerse, decir que no servía. Y lo dijo, según las normas de la COP, un solo país puede bloquear la declaración final, no es declaración unánime de las naciones. Colombia, por instancias mías, sus delegadas, dijeron en ese momento ante toda la asamblea, no, Colombia no está de acuerdo, objetamos. ¿Por qué? Porque se había enviado una carta por parte de miles de científicos del que se llama ahora el panel de expertos de Naciones Unidas, que sintetizaba en un párrafo lo que querían decirnos a partir de sus experimentos, investigaciones, laboratorios, etc. El 75% de la crisis climática, del calentamiento global, que es su causa inmediata, proviene del consumo del petróleo y del carbón y en general de los hidrocarburos. Punto. 75%, hay otras causas, pero el 75% es una probabilidad, un porcentaje determinante para hacer algo. Y claro, cuando uno se pone a pensar no en términos tecnológicos, matemáticos, sino en la realidad de la vida, ¿qué significa cambiar el modo de energía? Solo mirándonos a nuestro alrededor en este salón, pues ese cambio de modo de energía implica profundos y demasiados cambios, hasta de nuestra manera de vestir, hasta estas gafas. Si nos ponemos a hacer el análisis, es un cambio de la existencia. El Papa Francisco, al que quise mucho, decía, es una crisis civilizatoria. Luego no se resuelve una crisis civilizatoria, si es que se resuelve, sino por otro tipo de civilización. No de gobierno, no de régimen, incluso se queda pequeña la palabra, de civilización. Es decir, que el cambio de modo de energía que hoy nos imploran literalmente los científicos, que nos grita la ciencia en la cara, es un cambio civilizatorio. Y digamos, de esto tendríamos que estar discutiendo en todos los escenarios de la ciencia, de la discusión política, de la discusión mundial, de nuestra propia familia, de nuestra vida cotidiana, de la escogencia política. Es algo que sale de la ciencia y pasa directamente a la política. Diré que la economía no ha atendido mucho este tema. Diré que es vergonzante, porque si vamos al fondo de la causa de la crisis y del calentamiento global, lo que nos encontramos es la economía, una manera de producir, un modo de producción, como decían hace 2 siglos. ¿Qué causa el que se caliente el planeta? Pues petróleo, carbón, gas, uso de hidrocarburos, aumento en la química de la atmósfera de la letra C, químicamente hablando, C, que es la base de la vida, carbono, pero puesto en la atmósfera en una proporción mucho más alta que la que existía en 1750, tiene una fecha exacta de inicio hace millones de años. La atmósfera era C, pero no estábamos nosotros, no existía la vida. Dicen las teorías geológicas, la arqueología de la geología, que este planeta era de color bastante oscuro, no azul, pero no había vida. La vida solo comienza con una temperatura específica del planeta, resultado de una combinatoria clínica de la atmósfera, quizás por azar de millones de años que se juntan, pero es 14 grados centígrados promedio superficie terrestre. Si eso varía hacia arriba o hacia abajo, para nosotros mínimamente, porque 14 grados centígrados promedio es más o menos como vivimos. Poco frío para mi gusto. Pero 1 grado más, 1 grado menos, y toda la cadena de la vida, que es cadena, no existencias individuales, automatizadas, solitarias, sino cadena, se cambia, se pervierte, se rompe,
deja de existir si los cambios son un poco más agudos que 1, 2, 3 grados hacia arriba o hacia abajo. La Luna tiene menos 18 grados centígrados, la Tierra 14 por encima, a la misma distancia del Sol. ¿Qué cambia? La atmósfera. Allá sin, aquí una. Esta una tiene una composición que debemos cuidar si queremos que la cadena de la vida no cese. Y aquí el problema fundamental, porque lo que hace cambiar la química de la atmósfera no es la acción geológica, como antaño, hace millones de años. Somos nosotros. Es el ser humano, pero no cualquier ser humano. No es la especie humana, no es la manada que siendo mamífera ha logrado el estatus de ser pensante. Y ahí nuestra superioridad, entre comillas, porque somos los únicos seres pensantes, parece, en el universo. Animales pensantes en el universo. Si como pensantes hemos provocado un cambio a través de nuestras formas de consumo y de producción de la química del planeta, tenemos una consecuencia ante nosotros. Ante nosotros, un modo de producción está a punto de quebrantar la cadena de la vida, punto. Y quebrantando la cadena de la vida no nos salvamos nosotros. La tesis de un premio Nobel de Estados Unidos, a ver si recuerdo el nombre, que escribió por allá en el 86 y recibió el premio Nobel del 86, profesor, dice que no va a pasar nada con nosotros porque somos seres autogestionados, es decir, podemos movernos como si viviéramos en una burbuja tecnológica que nos separa y nos puede separar 100% del entorno natural y por tanto del clima. Podemos tener un clima construido artificialmente. Bajo esa tesis podríamos sobrevivir como especie y solo como especie la catástrofe climática. Pero la especie humana nunca ha vivido separada de las demás especies animales, ni vegetales, ni visibles, ni invisibles e incluso de lo inerte. Sería el primer experimento. Y ese experimento no ha existido en nuestra historia. Lo que sí podemos decir con cierta propiedad es que si cambiamos la química de la atmósfera y cambia drásticamente la temperatura promedio en el planeta Tierra, simplemente dejamos de existir. Y en un lapso que no es 1000 años, en un lapso que Stephen Hawking habló de 2 siglos, que dado que murió ya hace un tiempo, los nuevos experimentos nos acercan a 1 siglo, 1 siglo y medio. Y en 1 siglo y 1 siglo y medio, nosotros obviamente los que aquí estamos quizás no estemos vivos, pero nuestros hijos sí. Mi nieta, por ejemplo, si hago el cálculo. Y entonces, ¿qué será de la vida de nuestros nietos y nietas? Eso en la mentalidad de la mujer, ¿qué significa? En la mentalidad del hombre, ¿qué significa? Que por primera vez estemos enfrentados, nunca habíamos sentido esto en la historia de la especie humana, a que podemos finalizar como especie, no como individuos solamente. Y algo peor, que nuestros hijos vivirán peor que nosotros viviremos de viejos peor que ahora, y que nuestros nietos vivirán peor que nuestros hijos, porque vivirán en medio del gran colapso climático, casi indescriptible. Hay que hacer películas un poco para imaginarnos lo que llaman el Armagedón y otros tipos, el Apocalipsis, etcétera. La palabra no importa. El problema es que la ciencia nos dice esto. El problema es que en la COP30 no fue posible pasar el párrafo. Decir el 75% del calentamiento global se debe a la causa de consumir de la manera como lo estamos haciendo el petróleo, el carbón, el gas, los hidrocarburos. Y cuando se puso la propuesta de Colombia que se introdujera en la declaración, ningún país nos apoyó. Ninguno. ¿Y por qué? Porque entonces empezó a moverse un lobby. El gobierno de Estados Unidos dijo, no vamos. Por ahí comenzó un lobby de los que fueron.
El lobby, los que fueron, obviamente tienen intereses concretos en el negocio del petróleo, carbón, etcétera. Son grandísimos, son casi la parte dominante de este tipo de economía que hoy pulula en el mundo. Luego, ese lobby simplemente hizo que las naciones, es decir, la política, se silenciara. Y no está el párrafo. La política se silencia ante el interés económico. Eso ya lo sabíamos de hace mucho tiempo. La política a veces solo es la expresión de intereses. Pero en el caso de este evento, que era el último quizás posible, la COP30, ¿por qué la política, sabiendo que estamos al borde de un abismo por donde va la manada, al parecer sin orientación propia y puede desplomarse, no se pronunció? ¿Y por qué no repitió la frase de la ciencia y sí repitió la frase de los intereses económicos que hoy por hoy son suicidas? Pues ese es el punto en el que estamos. ¿Cómo lograr entonces que las naciones hagan algo? ¿Pueden hacer algo las naciones? Decían el día de ayer. ¿Puede esto que nos inventamos hace unos siglos y que se llamamos Estado-Nación y que nos costó revoluciones, nos costó luchas heroicas, nos costó un transcurrir y un debate de ideas profundas en diversas partes del mundo, con historias diferentes, que creó estos Estados Unidos, pero también creó las repúblicas latinoamericanas, que dio dimensión a la Europa occidental que hoy es, que pasó por la Guerra Fría y creó la Unión Soviética, etcétera? Toda esta historia que hemos vivido del Estado-Nación hoy llega a un punto, y ahí porque yo hablo de un cambio de época en donde no es capaz. Fue capaz de derrotar a Hitler, aunque yo diría que los pueblos derrotaron a Hitler. Fue capaz de llevar un hombre a la luna, indudablemente, lo vimos por televisión. Ha sido capaz de derrotar el COVID recién, con dificultades, unos más que otros, pero se derrotó. Fue el primer campanazo, entre otras cosas. La Universidad de Cambridge, en un estudio no oficial todavía, dice que el COVID proviene precisamente de los cambios en las costumbres animales, de la cadena de la vida por calentamiento global. Pero lo vivimos, ya sabemos cómo es. Sin embargo, aún estamos aquí. No sacamos las lecciones completas de lo que nosotros mismos vivimos. Pero el Estado-Nación hoy no es capaz, por ejemplo, de frenar un genocidio. Se creó para frenar genocidios. Numerosas reuniones, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Liga de las Naciones. Se fundó para que no hubiera guerra mundial. Se fundó para que no se repitiera la Segunda Guerra Mundial. Se fundó para que no se repitiera el Holocausto. Ni los 25 millones de soviéticos muertos, ni los 20 de chinos, ni los 6 de judíos religiosamente hablando, ni los gitanos, ni millones. La cuenta llegó a 50 millones de personas, quizás más. Fueron los jóvenes de Estados Unidos y los jóvenes soviéticos los que en Europa, más jóvenes metidos en las montañas de Europa frías, resistiendo en la clandestinidad, los que al final en Europa derrotaron a Hitler. Y otro tanto en el Asia de otra manera, con historias que incluso no sabemos porque el cine nos filtra una parte u otra. Pero fueron los pueblos los que destruyeron uno de los enormes peligros políticos por los que pasó la libertad humana. Hoy, 70,000 muertos, dicen algunas cifras, 20,000 niños y niñas bajo los misiles. Y no los detuvimos, por lo menos hasta que los pueblos salieron a las calles en muchas ciudades del mundo. Y no se ha detenido, se ha transformado. No pudo el Estado-Nación detener el genocidio en Gaza. Y entonces estamos ante una pregunta, me la hacía ayer. ¿Para qué sirve entonces Naciones Unidas?
todo lo que construimos como civilización, tratados internacionales, sumum de la discusión humana sobre los derechos de gentes de la humanidad, el derecho internacional humanitario, los tratados internacionales. Hay ya facultades dedicadas a ese tema. ¿Para qué sirvieron? El genocida anda suelto, la boleta de captura no funciona, la justicia no puede operar, lo que construimos hoy no sirve. Si lo traemos más a nuestra escala, América, las Américas, me tocó repetir ahí una S últimamente, Américas, cayeron unos misiles en el Caribe. Quienes murieron fueron gente muy pobre. Yo conocí una de esas familias, no pude saber de más. ¿Pudimos detenerlos? Puntos suspensivos. En donde nació Bolívar, cayeron misiles. Independientemente de lo que pensemos del régimen que había ahí, primera ciudad latinoamericana en toda la historia mundial en ser bombardeada. Nosotros no sabíamos de eso, en nuestra historia. Y es donde nació Simón Bolívar, que para nosotros es el libertador. Simón Bolívar murió con una cadenita de esas que canafero le llaman, que se abre y se cierra, con un mechón de pelo que le regaló Washington y le llevó Lafayette. Y él lo quiso tanto que murió. El último día tenía ese, y todavía está guardado en un museo en Caracas, precisamente. No lo he visto. Pero ¿qué hacía que un hombre con la vida guerrera y política de Simón Bolívar llevara hasta el último día, más que los recuerdos, esos recuerdos nunca se olvidan, de la mujer amada, etcétera, también un objeto como el mechón de Washington? Es simbólico. Desde mucho punto, se podría escribir desde muchas perspectivas lo que eso significa. Una especie de atracción apasionada y por tanto de ruptura también, apasionada, pero que liga dos momentos en el mismo continente de luchas por la libertad. Conflictivos, contradictorios, siempre la contradicción estará presente, se pueden transformar en su contrario. Lo vivimos en nuestra propia América, de la lucha por la libertad del siglo XVIII. Pasamos de finales del siglo XVIII, pasamos a otra vez una lucha por la libertad a mediados del siglo XIX. Usted, Estados Unidos y nosotros. Porque hubo que luchar otra vez por la libertad, esta vez de los esclavos y las esclavas que en Colombia se liberaron a sí mismos. Y entonces la lucha por la libertad no es un momento, no es una batalla, no es una época histórica que queda en el pasado, es una lucha permanente. Siempre luchamos por la libertad, siempre luchamos por emanciparnos. Y a veces creemos que nos podemos emancipar solitos, cortándonos cadenas mentales, y resulta que somos manada, que para emanciparnos también toca cortar las cadenas de la manada. Y las principales cadenas de hoy están en el pensamiento. Pero vuelvo al tema. Estas luchas por la libertad, esto que hemos vivido antes, hoy, están en un contexto y en una historia indudablemente que ha cambiado, pero que nos lleva a una conclusión. Aquello que se ganó, que fueron estados independientes y soberanos. Francia era el prototipo, un poco el ejemplo del mundo. Hoy no son capaces, ni solos ni juntos. Naciones Unidas no parece ser capaz, no es capaz. La OEA, que es nuestra gran coalición multilateral en América, no pudo detener los misiles en el Caribe, no pudo detener los misiles en Caracas. Estamos en un cambio de época. El punto es hacia dónde entonces. Esto es como el registro, un poco de la prensa, porque la prensa no analiza mucho, pero es el registro. Pero hacia dónde vamos inmediatamente, no dentro de un siglo, ahora.
¿Qué hacemos? Si estamos ante las impotencias, ¿qué es lo que podría hacer? Activar un camino que no sea la barbarie. Porque si no hay civilización, la historia nos muestra que lo que hay es barbarie. Solo hay que leer un poco las páginas del Imperio Romano, pero eso se puede leer en todas partes. Si cae una construcción civilizatoria por sí misma, por su decadencia, porque no tenía ya la energía ni qué proponerle a la humanidad siquiera para poderse sostener físicamente, si cae una civilización, lo que vemos en la práctica es que no es sustituida por una superior, sino que ocurre la barbarie. Para el romano de aquel entonces, una obsesión, el bárbaro venía de afuera. Era diferente a él, era rubio y él no. Tenía ojos azules, él no. No tomaba vino, y eso sí que era un sacrilegio real, ¿cómo así? No puede haber civilizado que no tome vino, pensaban ellos. Tomaban otras cosas. Ese choque, obviamente, de religiones, de culturas, de formas de organización que no se conocían entre sí, aunque los romanos intentaron, como Alejandro Magno, entender lo otro que trataba antes de conquistar, de seducir, lo que sea. Roma fue seguido por barbarie. Si la civilización cae, lo que sigue es la barbarie. Y la barbarie aquí le podríamos tener otros nombres. Tercera Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Estamos cerca? Todos lo sentimos en la piel. Claro que está cerca el peligro. ¿Qué lo puede impedir? Si no hay normas, si no hay reglas, si no hay un modus operandi, si no hay con quién hablar. ¿Quién lo puede impedir? Y si nos vamos al caso concreto de Gaza, yo diría, fue las multitudes en las calles, fueron las palabras. Algo tan simple. A los misiles y al poder se les opuso las multitudes y las palabras. Es esas multitudes y esa palabra una nueva forma de organización humana en el planeta o en nuestras Américas. Podría tener la potencialidad que no tuvo Naciones Unidas de detener el genocidio. Y por tanto, si puede tener la potencialidad de detener el genocidio, podría cambiar los modos de energía y preservar la vida en el planeta, que es el punto de esta conferencia. Pues yo exploro por ahí. Cambiar el modo de energía en términos matemáticos, físicos e ingenieriles es relativamente fácil. Pues ya están los datos, mejorarán. Estados Unidos genera en un año 1.200 gigavatios se llama. Yo no soy ingeniero eléctrico. 1.200, 70% fósil. Cuando yo digo fósil, significa que genera la letra C en la atmósfera, produce crisis climática. 70%. Carbón, petróleo, gas, lo que hoy llaman renovable, que es plantas que tienen C, y entonces al volverse energía, como cuando se quemaba la leña, pues son renovables, pero generan crisis climática. Todo eso es arrojar C a la atmósfera. La señora C es crisis climática, químicamente hablando. Si ese 70% es reemplazado por energía limpia, es decir, sin C, solucionamos buena parte del problema. El otro está en China, el otro en Europa, etcétera, pero esta es buena parte del problema donde vivimos, donde ustedes viven y yo vivo también, porque si ustedes observan este número, 1.200 gigas, 70%, o sea, 840 gigas anuales a reemplazar, que no genere C a la atmósfera. Esas son las condiciones del problema matemático y físico. ¿Se puede hacer? Y los que tengan que estudiar esto pueden decir que sí se puede hacer, y rápido. No a 50 años, cuando ya no tenemos nada que hacer.
Se puede hacer y rápido. Porque si yo voy a las formas tecnológicas actuales, sin pensar en utopías todavía, y voy a la energía solar, voy a la energía eólica, voy a la energía geotérmica, voy a la energía que nos da el agua, que hace tiempos aprovechamos, y voy a América Latina, no he hecho la cuenta para América del Norte, si voy a América Latina, encuentro que estos elementos que no generan C y son energías, podrían darme la energía suficiente para nosotros y para reemplazar la energía fósil de los Estados Unidos. Matemáticamente, sí. ¿Cierto, Roa, que es el presidente de Ecopetrol? O sea, él es presidente petrolero. Hemos hecho las cuentas, puede que fallemos, pero ¿saben cuál es el potencial de energías limpias de América Latina? Potencial. No que estén, sino en potencia. 5 veces más que la generación de energía eléctrica actual de los Estados Unidos. Y no necesito reemplazarla toda, solo el 70%. Proyectar crecimientos, etcétera. El aumento de la capacidad computacional que necesariamente trae el desarrollo de la inteligencia artificial, que no es tan artificial porque en el fondo no es sino el reflejo de cerebros humanos inencontrables en el universo que se juntan, que trabajan en equipo, que no están solitarios. Finalmente es eso, pero la discusión es más profunda. Ese aumento aún de la capacidad computacional que va en exponencial, aún el potencial de generación de energía limpia sobre el sol, sobre el agua, sobre el viento, sobre la magma de América Latina, podría aguantarlo en el norte. Es decir, solucionar buena parte de la crisis climática. Es decir, salvarnos, como en las películas, salvarnos. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Problemas habrá más adelante. Si eso cálculo se hace África, Europa Occidental, da lo mismo, más o menos lo mismo. Y si ese cálculo se hace Asia, Asia Central, también. ¿Cuál es el problema entonces para que una COP30 no sea capaz de escribir ni siquiera el párrafo? Es decir, entrar a actuar. ¿Cuánto me vale hacer esta operación matemática si la vuelvo dinero? ¿Cuánto es, Roa? Es $1,500,000 por megavatio. Entonces, matemáticas de nuestra secundaria, high school, dicen aquí. Hacer la operación, ¿cuánto nos dio? Entonces, son $1,500 millones giga, ¿cierto? Y necesitamos unos 800 gigas ya. Estamos hablando en español, 1.200.000 en inglés. 1.200 billones de dólares en inglés. Trillones, ojo, porque hay un cero de diferencia y nos equivocamos. Y ese cero es difícil de encontrar. Bueno, entonces 1.200 en español billones, en inglés trillones. Y esa cifra es imposible. Está guardada ahorita en un banco de los Estados Unidos porque eran los derechos DEX que dieron el FMI cuando la enfermedad del COVID está guardada. Pensando en otras cosas, digamos, pero difícil conseguirla, está aquí. O sea, ni los números, ni las tecnologías, ni el dinero hoy son una dificultad. No es un imposible. Es más, casi que diríamos, es fácil. Y de eso depende nuestra vida, la de ustedes, las que viven aquí, las de la gente de todos los colores de piel, de todas las culturas que se han venido mezclando y fluyen y se vuelven hermosas, es en el mismo fluir y articulación. Cuando se encuentran, cuando se enseñan cosas. Cuando eso pasa y tenemos estos datos primigenios,
fáciles, y depende la vida entonces y la cultura y la civilización humana, ¿qué es lo que nos pasa? Y lo que nos pasa es que el poder no nos deja. Así de simple. ¿Cuál poder? Pues el poder de quienes acumulan sus ganancias, sus intereses, su primacía sobre la base de la economía fósil, no de la economía limpia. Esta frase puede ser bien criticada. De la economía fósil me dices, porque el tiempo, yo puedo hablar 7 horas seguidos, ya he hecho la prueba y puedo, entonces usted me tiene que advertir. El poder no nos deja. Eso es simple. El dinero mismo que deberíamos usar para limpiar no nos deja, ni los misiles nos dejan. Quienes manejan dinero y misiles no son conscientes de la necesidad de cambiar de modo de energía porque viven de la energía fósil. Y aquí entro a la dialéctica de nuevo, es el yin y yang de Lao Tse, que era dialéctico en China. O Heráclito, no puedes meter el dedo en este agua porque ya no la vas a volver a tocar jamás. El principio del fluir, la discusión de Aristóteles y Heráclito, que no vivieron en la misma época. Creo que Heráclito fue después primero fue Heráclito, después fue Aristóteles, dice aquí el filósofo Raúl, que es mi jefe de despacho. Pues no dejo que los filósofos me alejen mucho. Entonces, si Heráclito fue primero, Heráclito dijo, el principio del movimiento es que A es A y no A al mismo tiempo, punto. Dialéctica. ¿Quieres algo mover? Es que está y no está ahí al mismo tiempo. Como todo se mueve, incluso lo que vemos inerte, porque son diferentes velocidades y la nuestra es más rápido que esa inerte y entonces no la captamos, la vemos quieta. Dijo Einstein, que todavía no era físico de la cuántica, pero dijo Einstein, si entonces espacio y tiempo son relativos, todo fluye, se mueve, incluso lo inerte. Bueno, si eso es así, pues aquí tenemos una unidad de los contrarios definiendo nuestra existencia humana en este momento, en esta época. Un yin, yang. Energía limpia, energía fósil, modo de producir con un modo de energía limpio, modo de producir que cada vez es más interrelación entre cerebros, algoritmos, números, fibra óptica, etcétera. Y su contrario, que es energía fósil, que nos lleva a petróleo, carbón, mecánica y calentamiento global y por tanto rompimiento de la cadena de la vida. Yin Yang. Es una unidad de los contrarios, pero tiene que superarse. No podemos seguir ahí. No podemos tener esto y esto al mismo tiempo. A y no A tiene que pasar a moverse. Nos toca movernos. Y en las culturas humanas movernos es política y cultura. Política relacionada con el poder y cultura. Definir el cambio de la época. No observarlo, no estudiarlo, aunque toque estudiarlo. Esa es una discusión del siglo XIX. No estamos aquí simplemente para analizar el mundo, sino para transformarlo. Praxis. Y el cambio de la época entonces tiene que ver con esto. Cambiar la época es cambiar no solo el modo de energía, matemática, financiera, probadamente es lo correcto, es fácil, sino que nos toca cambiar relaciones de poder. Y relaciones de poder no es una revolución al estilo francés de las que estudiamos antes, de las que hicimos nosotros mismos. Hacer un cambio del poder hoy es mucho más complejo, empieza por nosotros y empieza por una juntanza que no está encerrado en el Estado-nación. Las naciones no son capaces. Los partidos políticos de cara a las naciones, al poder nacional, puede ayudar, pero no son determinantes. No fue determinante ningún partido político del mundo
para detener el genocidio en Gaza, ni los partidos árabes siquiera, ni los que estaban allí, que son varios en Palestina. No fue posible. Solo multitudes, solo decisiones colectivas sin permiso de salir a la calle, de conectarse unos con otros. Que hubo una manifestación inmensa en Nueva York, sí, la vimos por internet, pero conectaba con la de París, conectaba con la de Bogotá, conectaba con las de Indonesia, conectaba, etcétera, etcétera. Empieza a construirse una hermandad que voy a denominar humana. Una nueva forma de organizarnos que no pasa exactamente por una Liga de Naciones, por una OEA o una ONU, y que puede, si se desarrolla rápidamente como una red planetaria, tener la capacidad potencial de cambiar aspectos del poder fundamentales, como el de, por ejemplo, hacer que una declaración, como se llama la COP30, declaración de la COP30, diga la verdad, aparezca el párrafo, y si aparece el párrafo, el plan para que en 10 años, una década máxima, no tenemos mucho tiempo, podamos transitar sin mayor violencia, sin mayores sobresaltos, que los habrá de todas maneras, de un modo de energía a otro modo de energía, que significa necesariamente de un modo de poder a otro modo de poder. Aquí toca las preguntas, pero dejaría solo esta inquietud. ¿Qué pasa en unas Américas donde en vez de tener unos países que envían, dicen aquí, venenos al norte? Yo no creo eso, creo que enviamos mucha cultura y mucha riqueza a través del trabajo, porque la fuente de la riqueza es el trabajo. Lo que tenemos es un poder en las Américas que entonces, al fincarse en el sol, al fincarse en el agua, al fincarse en el viento, se vuelve democrático. No el que tenga el petróleo tiene el poder, o el que le quite el petróleo al otro, que es lo que estamos viendo hoy. Sino que al ser esto, porque donde no hay sol, sí, hay más sol en unas partes que en otras. Nosotros tenemos mucho sol. Donde no hay agua, pues si la cuidamos, hay agua en muchas partes. Este es el continente del agua. Donde no hay viento, pues en unas partes más que en otras. Pero las tres juntas indican que la posibilidad de generación eléctrica se democratiza en la Tierra. Y si la generación eléctrica se democratiza, cada cual de nosotros ya puede generar energía eléctrica limpia, cada uno de nosotros. Si se democratiza el modo de energía, se democratiza el poder. No corresponde a poderes autoritarios o dictatoriales, corresponde a un poder que se disgrega en la sociedad, que se disgrega en el individuo, en la familia, pero somos manada. Entonces en la sociedad. Y esa vez, termino, ¿quién me recoge aquí la palabra? Esa vez que podamos vivir así, que tiene que ser rápido, casi que inmediatamente, los cerebros se podrán juntar libremente con los otros cerebros del mundo, y la capacidad del ser humano en este planeta será tan poderosa que no solamente cuidará el planeta, sino que podrá llevar la vida a las estrellas, como decían los romanos, ad astram. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.